Repaso, como siempre, con Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Javier. La confianza de los inversores en la zona del euro empeora de forma significativa en marzo. El índice Sentix cae hasta menos 3,1 puntos desde los 4,2 positivos registrados el pasado mes de febrero. Situándose en su nivel más bajo de los últimos 3 meses y poniendo en duda la reciente mejora del ciclo económico europeo. Según el informe publicado este lunes, el indicador general para la zona euro retrocedió 7,3 puntos después de 3 meses consecutivos de mejora, lo que refleja el deterioro económico tras el estallido de la guerra en Irán y el fuerte repunte de los precios de la energía. Los analistas advierten de que la escalada del conflicto en Oriente Medio está generando una mayor incertidumbre económica y presionando al alza los precios del petróleo, lo que está afectando directamente al sentimiento de los inversores. Un deterioro que se observa tanto en la evaluación de la situación actual como, sobre todo, en las expectativas económicas de futuro. Alemania también muestra señales de deterioro. El índice Sentix cayó hasta menos 12,1 puntos desde los menos 6,9 de febrero, lo que apunta a un nuevo revés tras la ligera mejora registrada recientemente. Y en este contexto, Sentix señala que el repunte de los precios energéticos y de los riesgos geopolíticos podrían complicar el panorama para los bancos centrales. En ese posible escenario, los expertos empiezan a hablar ya de 2 subidas de tipos este año por parte del Banco Central Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que la Unión ya no puede confiar en un sistema internacional basado en reglas como la única manera de defender sus intereses ante las amenazas. Así es, y eso lo ha dicho von der Leyen en una intervención en la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea que se ha celebrado este lunes en Bruselas. Allí la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial y de un mundo que ya se ha ido y no volverá. Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses, ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos. En este punto, von der Leyen ha pedido una reflexión urgente sobre si el orden internacional basado en reglas es más una ayuda o un obstáculo para la credibilidad de la Unión Europea como actor geopolítico. Tras admitir que su mensaje es duro, von der Leyen ha hecho un llamamiento a construir un camino europeo propio y a encontrar nuevas formas de cooperar con sus socios, partiendo de la base de que los 27 necesitan una política exterior más realista y guiada por intereses. La caída intermensual del 0,5% en la producción industrial de Alemania en enero ha supuesto un dato peor de lo previsto. Y se ha debido principalmente a las caídas en la producción de metales, productos farmacéuticos y equipos eléctricos. Esto ha dejado la producción ligeramente por encima del mínimo pospandemia alcanzado en agosto del año pasado. En general, la producción se ha mantenido dentro de un rango estrecho desde finales de 2024. La caída intermensual de más del 11% en los nuevos pedidos industriales en enero, también publicada este lunes, preocupa bastante menos a los expertos, dado que el actual aumento de los precios de la energía probablemente suponga un obstáculo adicional para el sector. La producción industrial parece que se va a mantener deprimida a lo largo de este año, incluso con el estímulo fiscal apoyando a la economía en general. Cuando los precios de la energía se dispararon en 2022, la producción en los sectores con uso intensivo de energía se redujo en torno a un 20%, lo que supuso una reducción de alrededor del 2,5% de la producción industrial total. Aún en el peor de los escenarios, de que el conflicto en Oriente Medio se alargue y de que el petróleo continúe en los niveles actuales, Guillermo Santos, socio de iCapital, no ve posibilidad de recesión en Europa. Nuestro crecimiento puede verse menoscabado, o muy probablemente. Las estadísticas se mueven entre 0,1 y 0,3% si un petróleo a estos niveles se mantiene de aquí a final de año. 0,1, 0,3 de menor crecimiento. Tanto como para llegar a una recesión, no, porque igual que en el caso de la inflación, este conflicto nos ha alcanzado, nos ha llegado en un momento de fortaleza de la economía global.
Desde la Asociación Alemana de Fabricantes de Productos Químicos advierten de que existe el riesgo de que las consecuencias de la guerra en Irán se prolonguen durante semanas o incluso meses y que los mayores costes energéticos tendrán que trasladarse a los clientes y los precios más altos frenarán la demanda. La Asociación Germana del Acero apunta que el objetivo debe ser un precio de la electricidad para la industria competitivo y fiable a nivel internacional. Hablan de unos 50 euros el megavatio hora. Y desde Chipre, donde está de visita el presidente francés Emmanuel Macron. Cette mobilisation de notre marine est avisa de que si se ataca a Chipre, se ataca a Europa. Por cierto, que Macron visita esta tarde el portaaviones Charles de Gaulle. El objetivo de su visita es coordinar los esfuerzos europeos para garantizar la seguridad de los ciudadanos comunitarios en la región. Y hace unos minutos entraba en la reunión de los ministros de Finanzas del Eurogrupo el comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis. Asegurando que los ministros de Finanzas de la zona euro van a hablar en esta reunión de esta tarde sobre una posible liberación conjunta de reservas de petróleo después de que el crudo haya superado este lunes los $100 por barril. Los verdes ganan por la mínima las elecciones en el estado alemán de Baden-Württemberg frente a los conservadores de la CDU. Los ecologistas, con un 30,2% de los votos, con el 90% escrutado, apenas superan por medio punto a la Unión Cristiano-Demócrata, con un 29,7 y una subida de 5,6 puntos. En tercera posición se sitúa el Partido Alternativa para Alemania, con un 18,8, que supone un avance de 9 puntos, seguido del SPD con un 5,5%. La gran popularidad del candidato de los verdes, Cem Özdemir, presidente federal del partido de 2008 a 2018 y antiguo ministro de Agricultura, ha sido determinante en una campaña electoral muy reñida en las últimas semanas y que ha estado centrada particularmente en la economía, ya que Baden-Württemberg se trata de una región muy dependiente de las exportaciones y afectada por la crisis de la industria automotriz. Una región que tiene mucho peso en Alemania. Es el tercer estado más grande en superficie, con 11,2 millones de habitantes, y en 2024 registró un PIB de unos 65.000 millones de euros, lo que supone más del 15% del rendimiento económico total de Alemania. En bolsa, mal día para Roche, tras el fracaso del ensayo de su fármaco oral contra el cáncer de mama. Así es, y es que Roche, la farmacéutica suiza, no ha podido demostrar que su prometedor fármaco Giredestrant puede ayudar a pacientes recién diagnosticados. De las empresas protagonista hoy en bolsas europeas, perdiendo más del 4%, situándose en los 325 francos suizos. Es su nivel más bajo en aproximadamente 2 meses. Dice que el ensayo de fase avanzada no proporciona esa evidencia fiable de que el uso del fármaco en combinación con el Ibrance de Pfizer como primer tratamiento logre frenar la progresión de la enfermedad en comparación con una terapia hormonal estándar más Ibrance, incumpliendo así el objetivo del estudio. Datos pues suponen un revés en la trayectoria del fármaco de la compañía suiza, un tropiezo que pone en duda la narrativa más optimista de miles de millones de dólares en torno al Giredestrant. Roche solicitó el pasado mes la posible aprobación del fármaco ante la FDA estadounidense, basándose en datos de estudios previos. También va a presentar los datos de este nuevo estudio en las próximas semanas. Miramos también, Gema, a Airbus, que está considerando asociarse con Rheinmetall y con OHB para desplegar al menos 100 pequeños satélites en órbita terrestre para el ejército alemán en el año 2029. Este proyecto, valorado en varios miles de millones de euros, pretende proporcionar servicios de comunicación entre tanques, aviones de combate, drones, barcos y tropas terrestres. Este servicio sería similar al estadounidense Starlink, que es propiedad del multimillonario Elon Musk.
Este proyecto estaría en línea con el deseo de Alemania y de Europa de reforzar su autonomía en infraestructura espacial y comunicaciones militares. Por cierto, que los estrategas de Bernstein consideran que las acciones de Airbus representan una oportunidad de compra. Y el Euribor alcanza su nivel más alto en casi un año ante el temor a esas subidas en los tipos de interés. El indicador hipotecario ha pasado del 2,22% que marcó el viernes 27 de febrero, el último día que cotizó antes del conflicto, al 2,36% de este lunes. Este salto, en apenas 6 sesiones, lo coloca en su nivel más elevado en términos diarios en casi un año, desde el 21 de marzo de 2025. Con el petróleo disparado por encima de los $100 y el gas natural también al alza, encareciendo la factura de la luz, la subida de la inflación es inminente y con ella reabre un debate que parecía olvidado, y es si el BCE debe subir los tipos de interés. La guerra ha desmontado de un plumazo las predicciones de estabilidad que auguraban la práctica totalidad de analistas. El consenso hablaba de un Euribor sin apenas cambios para lo que resta de año. Si la guerra se enquista y los precios de la energía siguen subiendo, el panorama se presenta propicio para nuevas subidas de los tipos de interés. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras.